Hola chicos, vamos a ver el siguiente punto del tema en el que tenemos una introducción a la formulación y nomenclatura en química orgánica. A la hora de formular, tenemos que conocer los siguientes conceptos. El concepto de grupo funcional, el concepto de cadena principal y el concepto de serie homóloga. Los dos primeros los vamos a manejar en este punto, mientras que los otros dos, el último concepto de serie homóloga, aunque lo vamos a nombrar, no va a ser posible utilizarlo en este apartado del tema. Vamos a ver qué son esos dos primeros conceptos. Bueno, los tres, aunque ya os digo que el tercero no es especialmente importante en este punto. Grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Pues es un conjunto de átomos, un grupo de átomos que están unidos de una determinada forma y que identifica a los compuestos de un mismo tipo, de una misma familia orgánica. Aparte de lo que nos interesa para la formulación, tener en cuenta que es responsable de las características químicas, de las propiedades químicas de los compuestos, el grupo funcional. Bueno, tenemos aquí una lista en la que nos aparecen el nombre de los distintos grupos funcionales, el nombre, el grupo funcional y la terminación. Esta lista aparece ordenada por orden de prioridad. El concepto de prioridad no es especialmente importante en este tema, puesto que solamente vamos a manejar dos o tres grupos funcionales como mucho. Sí es importante que esta tabla y esta, que es la continuación de esa tabla, la tengáis en vuestro cuaderno, porque vamos a hacer uso de ella posteriormente. En esta parte del tema, en este punto, vamos a manejar solamente lo que son estos tres últimos grupos funcionales. El grupo funcional doble enlace, triple enlace y enlace simple. Cada uno de ellos con una terminación. La terminación ano, el enlace simple, la terminación eno, el enlace doble, la terminación ino, el enlace triple. El grupo funcional del enlace simple es sencillamente carbonos unidos por un enlace sencillo o enlace simple. El grupo funcional doble enlace pues son dos carbonos unidos mediante un doble enlace. Y el grupo funcional, el triple enlace o enlace triple, es el que se caracteriza porque hay dos carbonos unidos por enlace triple. ¿Qué es la cadena principal? Pues es una cadena carbonada, continua, la más larga que podamos encontrar en el compuesto y que además contenga el grupo funcional. Es importante identificar a la hora de nombrar qué es la cadena principal y a la hora de formular qué significa que nos aparezcan en la fórmula estos nombrecitos que tenemos aquí, estas raíces más que nombres. ¿De acuerdo? Una cadena principal de un átomo de carbono va a llevar la raíz met siempre. Una cadena de dos átomos, et, prop, but y así sucesivamente hasta dec. Hay más, aunque nos quedamos con 10, que va a ser más que suficiente. Esta tablita también tenemos que tenerla en nuestro cuaderno, en nuestros apuntes, y también hay que terminar aprendiéndolas. No que tengamos que aprendiéndolas ya, pero tenemos que terminar aprendiéndolas. ¿Qué es la serie homóloga? Pues es un grupo de compuestos, una serie de compuestos que se diferencian en el número de átomos de carbono, pero que contienen el mismo grupo funcional. Cuando veamos distintos tipos de compuestos orgánicos, pues veremos cuáles son las series homólogas de cada uno de esos compuestos orgánicos. Bueno, pues veamos a continuación los pasos que hay que seguir para nombrar un compuesto orgánico. El primero de los pasos es elegir la cadena principal. ¿Cómo elegimos la cadena principal? Pues la cadena principal va a ser aquella que contenga el grupo funcional. Si hubiera más de una cadena que contiene el grupo funcional, ¿cuál cogemos? Pues la que tenga mayor número de átomos de carbono. Y ya en casos muy extremos tendríamos que recurrir al tercer caso de coger la que tenga más cadenas laterales. La verdad es que a este nivel no creo que nos encontremos ninguno, pero si se presentara tendríamos que usar ese tercer criterio. Lo primero sería eso, elegir la cadena principal. Lo segundo que tenemos que hacer es numerar los átomos de carbono, de manera que
al primer átomo afectado por el grupo funcional, o el primer átomo que contenga el grupo funcional, tenga el valor más bajo, tenga el número más bajo. Esos números son los que se denominan localizadores. Una vez que tenemos numerada y que tenemos puestos los localizadores, tenemos que añadir a la raíz que indica el número de átomos de carbono de la cadena principal. Una vez que sepamos cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal, nos vamos y cogemos a qué raíz corresponde ese número de átomos de carbono, o qué raíz está relacionada con ese número de átomos de carbono, y a esa raíz le vamos a añadir el localizador del grupo funcional, siempre entre guiones, y la terminación correspondiente al grupo funcional. Así tenemos raíz, guión, localizador del grupo funcional, terminación del grupo funcional. Lo mejor, por supuesto, será ver un ejemplo. Y aquí tenemos uno. Aquí tenemos una cadena de carbonos. Una cadena de carbonos formada por 5 átomos de carbono. ¿Qué grupo funcional tenemos aquí? Bueno, tenemos grupo funcional enlace sencillo, pero también grupo funcional enlace doble. Como por prioridad el enlace doble está antes que el enlace sencillo, pues este es el grupo funcional que tenemos aquí. Este es el que nos tenemos que fijar, en el que por prioridad va primero. ¿Qué tenemos que hacer? Localizar, numerar los átomos de carbono. Pues si empezara por aquí, el primer carbono que tendría el grupo funcional sería el 1, 2 y 3. Mientras que si empezó por aquí, el primer carbono que contiene el grupo funcional es el carbono 1 y 2. Sería este. Por tanto, empezamos a numerar por aquí. Luego, ¿qué vamos a tener que hacer para nombrar? Raíz que indica el número de átomos de carbono. 5 átomos de carbono, raíz pent. A continuación, el localizador del grupo funcional. 2. El grupo funcional, el primer carbono que afecta al grupo funcional es el 2. Y a continuación, la terminación propia de este grupo funcional. Eno. Por eso esto se llama pent, que sería la raíz que indica 5 átomos de carbono, 2, que indica dónde se encuentra el grupo funcional, y eno, la terminación o el sufijo que indica que lo que tenemos en el carbono 2 es un doble enlace. Vamos a continuar. En el caso de que la cadena esté ramificada, de que la cadena tenga sustituyentes, pues los sustituyentes se nombran añadiendo a la raíz que indica el número de átomos de carbono de la ramificación, es decir, del sustituyente, la terminación il. El nombre se va a formar siguiendo el esquema que tenemos aquí a continuación. Localizador del sustituyente, la raíz que indica el número de carbono del sustituyente, el nombre de la cadena principal. Un ejemplo es lo mejor. Aquí tenemos una cadena de carbonos que está ramificada. Tenemos que elegir la cadena principal, la más larga. Nosotros podríamos contar aquí cadenas continuas que serían esta, que sería de 4 átomos de carbono, esta, que sería de 5 átomos de carbono, o esta, que sería de 6 átomos de carbono. Esta es la más larga. Luego esta es la cadena principal, la tenemos yo ya aquí señalada. Esta es la cadena principal. La cadena principal tiene un sustituyente o un radical, o una ramificación, perdón, que tiene un átomo de carbono. Luego, este radical o esta cadena, o este sustituyente que tenemos aquí, se va a nombrar con la raíz met, pero como va como ramificación, su nombre va a ser metil. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. La raíz va a ser ex. Grupo funcional, hexano. Grupo funcional, enlace simple. Luego el nombre va a ser hexano. Vamos a ver cómo nos va a quedar el nombre. En el carbono 3 tenemos un metil. Si numeráramos por aquí, estaría en el carbono 1, 2, 3, 4. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque el numerito es más bajo. Es más bajo 3 que 4. Luego, en el carbono 3 tenemos un metil, una ramificación que se llama metil. Met, porque tiene un carbono solamente,
y la terminación il, metil. Y la cadena principal, el único grupo funcional que tiene, si es que eso se puede llamar grupo funcional, es el enlace sencillo. Por esto es el 3-metilhexano. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplito. Aquí tenemos una cadena, como podemos ver, de 6 átomos de carbono. Perdón, 5. 5 átomos de carbono. No hay que plantearse quién es la cadena principal porque es la única que hay. Lo único que tendríamos que plantearnos es qué grupo funcional tenemos aquí. Doble enlace. Quiere decir que el nombre que sea va a llevar la terminación eno. Tenemos que localizar los átomos de carbono. ¿Por dónde vamos a empezar? Por este extremo. ¿Por qué? Pues porque así el grupo funcional tendría el localizador más bajo que si empiezo por aquí. Luego el nombre sería el pent 1-eno. Así de sencillito. Vamos con otro. Aquí tenemos uno un poquito más complicado. Aquí tenemos que fijarnos en lo siguiente. Aquí está marcada ya cuál es la cadena principal, pero podríamos plantearnos ¿y por qué no es esta? ¿O por qué no es esta? Bueno, pues sencillamente porque la cadena principal es la más larga que contenga el grupo funcional. El grupo funcional es este y esta es la cadena más larga que contiene al grupo funcional. Una vez que tenemos localizada la cadena más larga, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Aquí también tenemos una ramificación, un metil. ¿Por dónde empiezo a numerar para que el grupo funcional tenga la numeración más baja o el localizador más bajo? Pues habrá que empezar por este extremo. Y así numeramos 1, 2, 3, 4 y 5 los carbonos de la cadena principal. Así el nombre será 3-metil pent 2-eno. Pent. ¿Por qué? Porque tenemos 5 carbonos en la cadena principal. 2-eno, porque en el carbono 2 hay un doble enlace. 3-metil. ¿Por qué? Porque en el carbono 3 hay un radical metil. Veamos una tercera regla que hay que tener, que hay que considerar cuando nombramos. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el compuesto puede tener varios sustituyentes iguales. Si hay varios sustituyentes iguales, hay que utilizar prefijos multiplicadores, di, tri, tetra, etcétera, para indicar el número de ellos que hay. Si los sustituyentes son distintos, hay que tener en cuenta que se van a nombrar por orden alfabético, como siempre con su localizador delante, con su numerito delante. Y que siempre habrá tantos localizadores como sustituyentes. Siempre tantos localizadores como sustituyentes. Es una regla que se tiende a saltar y a obviar que no hace falta, pero es necesario. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos también un compuesto que podría tener distintas cadenas y se ha cogido esta porque esta es precisamente la más larga, sencillamente, porque esta tiene 6 átomos de carbono. Si fuéramos por aquí no tendría 6. Si fuéramos por aquí tendría 6 también, pues daría exactamente igual. Como esta tiene 6, pues hemos cogido esta. Ten en cuenta que también podría haber cogido esta. El nombre sería exactamente el mismo. Hemos cogido esta. Tenemos que nombrar la raíz, que sería, la raíz sería de 6 átomos de carbono, ex. No hay ningún grupo funcional. Aquí esto no va a terminar ni en eno ni en ino, esto va a terminar en ano, sencillamente. Y tenemos un radical etil y un radical metil. Por orden alfabético, el etil va antes que el metil. Luego empezamos a numerar por aquí, por este extremo. ¿Por qué? Porque así el primer numerito que voy a poner en el nombre, el primer numerito que se pondrá en el nombre, que por cierto es este, vamos a verlo ya, es más bajo. Porque esto, en el carbono 3 hay un etil, en el carbono 4 hay un metil y esto es un hexano, 6 átomos de carbono. Si empezara a numerar por este extremo, aquí tendría que poner un 4 porque el etil extrae en un 4 y aquí tendría que poner un 3. Y es más bajo 34 que 43. ¿Entendido? Habrá que practicar, evidentemente. Aquí tenemos otro ejemplito. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos una cadena de
6 átomos de carbono. No hay ningún grupo funcional. Bueno, si lo hay, acaso es el enlace sencillo, que para mí, desde luego, no es un grupo funcional, aunque a efectos de formulación se puede considerar. ¿Qué tenemos aquí? 6 átomos de carbono. Tenemos tres ramificaciones iguales. Tres ramificaciones iguales. Un metil, otro metil y otro metil. ¿Cómo numeramos? Si empezáramos por aquí, la numeración sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería 3, 5, 5. Y sin embargo, si empezamos por el otro extremo, la numeración es 2, 2, 4, trimetil hexano. Lo que hemos comentado antes, tantos números como ramificaciones. Hay 1, 2 y 3 ramificaciones, 1, 2 y 3 números. 2, 2, 4, porque hay 2 en el carbono 2 y 1 en el carbono 4. Y como hay 3 iguales, trimetil hexano. Que sí, que puede parecer que hay información redundante, porque si hay 3 números, pues es obvio que tiene que haber 3 metil. Pero hay que poner 3 números y hay que poner el prefijo multiplicador. Así lo dice la IUPAC y así lo vamos a hacer nosotros. Vamos con otro caso que se nos puede presentar. Pues formular a partir del nombre. Mucho más fácil. A la hora de formular a partir del nombre, lo único que tenemos que hacer es pues escribir lo que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escribir los carbonos de la cadena principal, que indique la raíz del nombre. Es decir, la raíz es but, pues 4. Si la raíz es x, pues 6. Y así. Segundo, numerar los carbonos comenzando por un extremo. Da igual por el extremo que se empiece, el compuesto va a ser el mismo. Y colocar el grupo funcional, el grupo principal o grupo funcional, que indique la terminación que nos aparece en el nombre. Y los sustituyentes, que no aparezcan en el nombre. Y por último, completar la fórmula con los hidrógenos que sean necesarios para que los carbonos tengan todas sus valencias completas. Veamos un ejemplo. Es bastante fácil. ¿Qué tenemos aquí? 2,2-dimetil pentano. Aquí buscamos la raíz. Pent. Van a ser 5 átomos de carbono. La terminación ano indica que enlaces simples. Luego, esto es lo primero que tendríamos que poner. 5 átomos de carbono con enlaces simples y numerados del 1 al 5. He empezado por aquí, pero se podría empezar por aquí. Insisto, el compuesto sería exactamente el mismo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues poner los radicales o las ramificaciones. Ramificaciones. Ahí tenemos. En el carbono 2 hay 2 radicales metilos, 2 ramificaciones metilos, o metil, mejor dicho, para que lo entendáis. Pues las ponemos. Y en el siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner todos los hidrógenos que haga falta poner para que los carbonos tengan sus valencias completas. Aquí tenemos otro ejemplo. Pent 2-ino, es decir, 5 átomos de carbono y en el carbono 2 un triple enlace. 5 átomos de carbono y en el carbono 2 un triple enlace. Y a continuación, ¿qué hacemos? Pues rellenar con hidrógenos y los enlaces que falten al carbono para unir los carbonos, evidentemente. Y ese sería el Pent 2-ino. Vamos con otro ejemplo. El 2,3-dimetil 1-eno. Vamos a ver. But 1-eno. ¿Eso qué quiere decir? 4 carbonos y en el carbono 1 un doble enlace. 4 carbonos y en el carbono 1 un doble enlace. He puesto ya los enlaces sencillos que unen a los átomos de carbono. Siguiente paso. Pues, ¿qué tenemos? 2,3-dimetil, que quiere decir que en el carbono 2 y en el carbono 3 hay unos radicales metil, ramificaciones metil. Y, por último, poner los hidrógenos que falten para que estos carbonos tengan sus valencias completas. Y aquí los tenemos, los carbonos que nos faltan. A este le faltaban 2, que por cierto, estos son 2, ahora que me estoy dando cuenta, tenerlo en cuenta, esto sería CH2. A este
no le faltaba ninguno porque ya tiene sus 4 enlaces, a este le faltaba uno como he puesto aquí y a este le faltaban 3. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que esto es un 2. Y acabamos.